Stanley Kubrick es sin duda una de las figuras más influyentes en la historia del cine del siglo XX, un director cuya obra no solo dejó una huella imborrable en la industria, sino que también transformó la forma en que entendemos el arte cinematográfico. Famoso por su precisión milimétrica y perfeccionismo obsesivo, Kubrick no dejaba nada al azar. Cada plano, cada movimiento de cámara, cada silencio, todo en sus películas tenía un propósito claro. Su cine exploraba conceptos complejos e ideas filosóficas profundas, llevándonos por historias que, más allá de entretener, nos invitaban a pensar, a cuestionar y mirar más allá de la superficie. A pesar de haber dirigido algunas de las obras más influyentes en la historia del cine, Stanley Kubrick también fue un autor de sueños que nunca llegaron a concretarse, proyectos ambiciosos, visionarios y en muchos casos adelantados a su tiempo, que quedaron atrapados en el papel o en su mente, sin llegar jamás a la pantalla grande. En este video vamos a explorar las películas canceladas de Stanley Kubrick, esos proyectos fantasma que quedaron en carpetas, libretas o en su mente, pero que nos muestran otra cara de su genio creativo. En el número 1, Napoleón. Tras el éxito monumental de 2001 Odisea del Espacio, Stanley Kubrick se propuso a llevar a la pantalla uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera, Napoleón, una superproducción histórica que prometía acción intensa, escenas explícitas y un retrato emocionalmente profundo del famoso líder militar francés. La película estaba pensada para durar más de 3 horas y contar con un reparto de primer nivel, Audrey Hepburn en el papel de Josefina y Jack Nicholson en el papel de Napoleón Bonaparte. Kubrick, como era de costumbre, se había sumergido en una exhaustiva investigación, reuniendo miles de documentos, locaciones y detalles históricos. Sin embargo, el proyecto comenzó a crecer en escala y presupuesto, tanto que la productora MGM decidió no asumir el riesgo financiero. A pesar del entusiasmo de Kubrick y el enorme potencial artístico de la película, el estudio optó por cancelarla. Desde entonces, Napoleón se ha convertido en la gran película no realizada de Kubrick, una historia épica que, aunque nunca se filmó, sigue generando fascinación entre cinéfilos y estudiosos del cine. ¿Qué habría pasado si Kubrick pudiera haberlo terminado? Nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí sabemos es que su visión para Napoleón sigue siendo uno de los grandes ¿qué hubiera pasado si? De la historia del cine. En el número 2, AI Artificial Intelligence. Basada en una historia corta del autor británico Brian Aldiss, AI Artificial Intelligence fue uno de los proyectos más curiosos en la carrera de Stanley Kubrick. Comenzó a desarrollarlo durante la producción de Barry Lyndon, atraído por la premisa de un niño robot que desea convertirse en humano, en una especie de versión futurista de Pinocho. Como era costumbre en él, Kubrick se involucró en una profunda etapa de desarrollo visual y conceptual. Sin embargo, con el paso del tiempo su interés fue decayendo. Las limitaciones tecnológicas de la época y la dificultad de representar al protagonista infantil como él lo imaginaba, lo llevaron finalmente a abandonar el proyecto. Años después, fue su amigo y colega Steven Spielberg quien decidió retomar la idea, rindiendo un homenaje a la visión original de Kubrick. Spielberg escribió el guión y dirigió la película, que finalmente se estrenó en el año 2001, el mismo año en el que se lanzó el documental Stanley Kubrick A Life in Pictures. El resultado fue una obra que muchos consideran una fusión entre las sensibilidades de Spielberg y el espíritu de Kubrick. Aunque hay debates sobre cuánto del estilo original se conservó, AI sigue siendo un reflejo de un proyecto que, aunque Kubrick no pudo dirigir, nunca dejó de influir. En el número 3, El lunático suelto. Coescrita por Stanley Kubrick junto al novelista Jim Thompson, El lunático suelto fue concebida como una película de misterio ambientada en la Nueva York de los años 50. La historia giraba en torno a la tensa y extraña relación entre un ex trabajador de feria con problemas de ira y una camarera nerviosa, creando un ambiente cargado de suspenso psicológico y tensión emocional. El guión prometía una narrativa oscura y profunda, al estilo de los clásicos noir, con personajes atormentados y una atmósfera inquietante. Sin embargo, a pesar del potencial del proyecto, nunca llegó a concretarse, y hasta el día de hoy, las razones exactas de su cancelación siguen siendo un misterio. Décadas después, en 2011 hubo un intento por revivir la historia, con un elenco moderno, liderado por Sam Rockwell y Scarlett Johansson, pero esa versión tampoco logró salir adelante. El lunático suelto sigue siendo uno de esos proyectos perdidos que nos hacen preguntarnos qué habría logrado Kubrick con una historia de este tipo, una obra que, aunque nunca fue rodada, alimenta aún más el mito de su genio creativo y su legado inacabado. En el número 4, El Exorcista 1 y 2.
Aunque Stanley Kubrick incursionó en el terror con la inolvidable El Resplandor, lo cierto es que rechazó dirigir dos de las películas más emblemáticas del género, El Exorcista y su secuela. En su momento se le ofreció la posibilidad de tomar las riendas de esta producción, pero decidió no involucrarse. La razón: Kubrick prefirió enfocar su tiempo y energía en otros proyectos personales, a pesar de que ya tenía en mente desarrollar su propia visión del cine de terror. Esta decisión no solo definió el rumbo de su carrera, sino que también dejó el camino libre para que William Friedkin y John Boorman aportaran su estilo a estas cintas. Aún así, no deja de ser fascinante imaginar cómo habría sido El Exorcista bajo la dirección de Kubrick. Con su perfeccionismo, su manejo del suspenso y su talento para lo inquietante, el resultado habría sido, sin duda, una experiencia completamente distinta. Y en el número 5, El Señor de los Anillos con los Beatles. Sí, aunque suena increíble, esto casi sucedió. En un giro tan curioso como surrealista, Stanley Kubrick llegó a considerar una adaptación cinematográfica del Señor de los Anillos de J.R. Tolkien, nada menos que con los Beatles como protagonistas. El reparto imaginado incluía a Paul McCartney como Frodo, Ringo Starr como Sam, George Harrison como Gandalf y John Lennon como Gollum. Aunque hoy esta idea nos parezca extraña e incluso divertida, el proyecto existió en serio, pero jamás llegó a concretarse. El propio Paul McCartney confirmó años después que fue una propuesta real, aunque con el tiempo también reconoció que la adaptación dirigida por Peter Jackson fue la mejor posible. Incluso el mismo Jackson, responsable de la aclamada trilogía de los años 2000, calificó la idea de los Beatles como algo bastante bizarro, admitiendo que la profundidad del relato de Tolkien quizás habría sido demasiado para una versión liderada por una banda de rock. Aún así, imaginar a Kubrick dirigiendo El Señor de los Anillos con los Beatles como protagonistas es uno de los grandes ¿qué pasaría si?, que solo hacen crecer el mito de su carrera. Otra historia que se suma al legado de los proyectos que nunca llegaron a filmarse, pero que nos encanta imaginar. Stanley Kubrick sigue siendo reconocido como uno de los más grandes directores de todos los tiempos, gracias a su innovación, creatividad y un compromiso absoluto con el arte cinematográfico. Perfeccionista hasta el último detalle, cada uno de sus proyectos fue una muestra de obsesión técnica y narrativa, explorando géneros completamente distintos, pero siempre con un estilo inconfundible, desde la ciencia ficción hasta el terror, pasando por el drama, el cine bélico y el histórico. Kubrick desafió las reglas del cine convencional y creó obras complejas, provocadoras y atemporales. Aunque no todos sus proyectos llegaron a realizarse, las películas que sí logró concretar marcaron a generaciones enteras, convirtiéndose en referentes indispensables del séptimo arte. Por esto, y mucho más, Stanley Kubrick no solo es recordado, es estudiado, admirado e imitado, y su legado permanece como uno de los más sólidos e influyentes en la historia del cine. Pero bueno, este fue el video de hoy. Si te gustó, dale like, comenta y suscríbete si quieres más contenido. Nos vemos hasta la próxima.